Y llorar es algo natural, ¿no? De hecho, cuando el bebé no llora, hay un problema, ¿no? Porque quiere decir que o que no está respirando o que tiene alguna dificultad en el momento del nacimiento. Y los doctores buscan que llore. Si no llora de manera natural, hasta les dan una nalgada para que reaccione. Pero esto es natural. El problema es que en esta interpretación que nos dice que esto no lo tenemos que vivir, nosotros nos vamos a oponer a lo natural. Y en esta resistencia a que las cosas tienen que pasar y que esto es algo que yo tengo que sentir, me lo quiero quitar. Y entonces cuando viene alguna situación o cuando tengo alguna pérdida en donde estoy sintiendo esto, me lo quiero quitar. De hecho, por eso les decía, algo que hacen las personas es buscar al tanatólogo porque quieren quitarse esto. Pero esto no se quita, esto se siente, porque hasta en su cuerpo tienen algo que se llaman receptores del dolor. Que estos son los encargados de que ustedes sientan dolor. Tienen lagrimales. ¿Cuál es la función de los lagrimales? Sacar lágrimas, ¿no? Y la tristeza. Limpiar, lavar sus ojos. Tenemos en su cerebro, tienen como una nuececita que se llama amígdala, encargada de sentir todas estas emociones. Y entonces nos peleamos contra lo natural. Nos peleamos contra algo que tenemos que sentir, contra algo que va a pasar. Y queremos quitarnos esto que es natural, porque esto tiene una función. Pero entonces en la pérdida no queremos sentir. Por eso es que cuestan mucho las pérdidas. Y además, que bueno, la pérdida se va a derivar de los vínculos afectivos que formamos. ¿Sale? Y aquí hay un autor que se llama Bowlby, que él explica el vínculo afectivo. Dice que el ser humano se vincula de manera afectiva como un método de sobrevivencia. Es natural porque el bebé se tiene que vincular para garantizar estar vivo. Si no hay quien lo quiera, si no hay quien vea por él, el bebé se va a morir. Porque nace completamente dependiente. Y a lo largo de su vida aprende la independencia. Si se queda en un estado dependiente, porque aquí es donde viene el problema, si se queda en un estado dependiente permanente, puede ser dependiente a las cosas, puede ser dependiente a las personas, puede ser dependiente a los lugares. Si se queda en un estado permanente de dependencia y no genera la otra parte que se necesita, que es la independencia, entonces el sujeto va a sufrir. Porque ya cuando pasa de los 2 años, esta dependencia ya no es natural y esta dependencia se convierte en una necesidad. Entonces acá el pequeño ya no depende. Bueno, el adulto o el adolescente o ya después de los 2 años ya no depende, ya necesita. Y entonces esa necesidad le hace que cuando se rompa cualquier tipo de vínculo a algo material, a alguna situación, entonces el sujeto lo viva como una tragedia. Porque ya no es que dependa de las cosas, sino que necesita, genera una necesidad y eso lo deja en un estado de desesperación. Cuando tú no dependes, porque tienes que depender y generar independencia, pero cuando tú ya necesitas de alguna persona, de alguna situación, cuando la otra persona o lo que tenías se va, es muy desesperante. Porque ya no nada más es como, ok, tú me acompañas y vas a estar un tiempo aquí acompañándome y después te vas a ir,
sino es, no, yo te necesito. Y te tienes que quedar aquí y tienes que estar todo el tiempo que yo quiero. Y entonces, estos vínculos afectivos nos han llevado a deformar los estados naturales en los que el sujeto tiene que vivir, ¿no? Por ejemplo, llega una etapa que hasta la conocemos, que viene cuando nosotros somos adultos, en donde tenemos que generar esta independencia y separarnos de nuestros padres. Pero cuando el papá o los cuidadores no toleran la pérdida, entonces este estado lo van a prolongar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que entonces van a ser inútiles a los hijos para que no se vayan, ¿no? Porque entonces así van a garantizar que no van a experimentar esto. ¿Se han preguntado por qué no quieren sentir esto? Porque a todos les ha pasado, ¿no? Déjenme apagar la luz porque siento que se ve mucho en la cámara. ¿Sí ven? Sí. ¿Sí? Bueno, a ver si se ve menos, pero en la cámara se ve. Refleja mucho la luz. Bueno, ¿se ha preguntado por qué estas emociones? Porque también la sociedad te dice que no, que eres débil, ¿no? Ajá. Y estas emociones que no hemos querido experimentar, están desarrolladas para que lo sientan. Esto es natural. Y la clase pasada hablábamos de que nosotros estamos despegados de nuestra naturaleza. ¿Qué nos separó? ¿Se acuerdan qué nos separó de la naturaleza? La religión, los conceptos. Ajá, el sistema de creencias. Porque sí, por ejemplo, el dolor va a estar, pero el dolor solamente va a estar un tiempo. Este dolor puede prolongarse, pero por la interpretación que yo tengo de la situación. Si pierdo a alguna persona, no, vamos a ponerlo en una que no es tan complicada. Ustedes pierden una pareja. El dolor de la pérdida de una pareja va a ser natural. ¿Por qué? Porque se rompió un vínculo afectivo y ustedes de manera natural se van a vincular afectivamente. Pero después del tiempo, cuando ya sienten todo esto y entienden que la pareja se tenía que ir porque la relación se terminó, ese dolor pasa. Pero el sistema de creencias, si me dice, no, es que se tenía que quedar, no, es que no se podía ir, es que tenía que estar contigo para siempre, es que por qué se fue, y es que por qué te engañó, y entonces esto que solamente iba a durar un tiempo, el sistema de creencias hace que se prolongue. Por eso les decía, nosotros no vamos a sufrir por la situación, sino porque esta interpretación no nos va a ayudar o no se ajusta a entender los eventos naturales. No nos los permite, porque entonces aquí vienen todas mis creencias, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ahorita tiene menos peso, pero hace algunos años el divorcio era de lo peor, ¿no? Hace algunas décadas, entre los 50 y los 60, era no manches, ya fracasaste y ya, tu vida se arruinó y ya no vas a poder estar con nadie, nadie te va a querer, ya. Por eso les decía, si se dan cuenta, ahora, ahora ya está celebrando el divorcio, ya hacen fiestas, ¿no?, de tu divorcio. ¿Por qué? Porque la interpretación cambió. No porque haya cambiado nada en nuestra naturaleza, sino que la interpretación que teníamos de ese evento como una tragedia cambió, ¿no? Y ahora ya tienes fuerza para irte de una relación que no te gusta. Y anteriormente era, ni modo,
te casaste y esa es la cruz que te tocó cargar y te la vas a aventar si tú quieres 20 años con esa cruz, 30, 40, 50. Ahora no. Pero va a depender de este sistema de creencias el qué tan resistente estoy yo ante la pérdida. ¿Por qué me es tan trágico? Porque es natural. De hecho, por eso les decía, tenemos esta primera, que es la del vientre. ¿Se acuerdan de esa? ¿Les duele? No, porque no tienen una interpretación de esa pérdida, pero la vivieron. Y ahí se nota que vivieron un dolor natural, porque solamente lloraron al momento del nacimiento. Y ya. Ya después, cuando los pasan con su mamá los amamanta, les empieza a dar calor, cariño, pasa. Pero nosotros no lo vivimos así, porque entonces aquí surge algo que se llama el resentir. Y el resentir consiste en estar contando mi dolor y mi pena todo el tiempo. ¿No? Cuento otra vez lo que me pasó, cómo lo viví, cómo lo sentí, y me la aviento años contando esta misma tragedia. Y es algo que no superan y no quieren avanzar, ¿no? Ajá. Porque llega un punto en el que puede que una pérdida sea lo único que tiene sentido en tu vida. ¿Qué es lo único que puedes ir a comprar? ¿Está allá afuera? Sí, creo que sí. ¿Quieres las llaves? Te traigo de todo aquí en mi bolsa. Que les digo, sea la pérdida ya lo que le da sentido a mi vida. Es con lo que me identifico y entonces ya no lo puedo soltar. Hay personas que, por ejemplo, pierden algún ser querido y a lo mejor, porque también el detalle de esta pérdida es que llega un punto en el que se vuelve una justificación. Y entonces al volverse una justificación, ¿qué evado? Mi responsabilidad. Por ejemplo, hay gente que pierde a familiares, que no sé, se muere mamá o se muere papá, que ya no los vuelven a ver y entonces, bueno, si se mueren ya no están con ellos. Y entonces dicen, bueno, ¿y por qué no hiciste esto? Pues porque se murió mi mamá. Y es sí, pero tu mamá se murió hace 15 años, se murió hace 20, se murió hace 10. ¿Por qué sigues sin hacer lo que te toca si eso pasó hace mucho tiempo? Ah, porque entonces esta pérdida, en lugar de generar un aprendizaje, se volvió una justificación del por qué ya no volví a hacer lo que me tocaba. ¿No? Porque la pérdida me tendría que servir para aprender. Yo tendría que ocupar esa pérdida para ver qué voy a aprender. Pero si yo solo ocupo esa pérdida para decir lo que no he hecho porque lo perdí, entonces ya no es una pérdida natural, es una justificación. Más adelante vamos a ver las etapas del duelo en otra clase, pero quien forma las etapas del duelo explica o nos dice que el duelo tiene que durar aproximadamente un año o menos de un año, ¿sale? Es como un estándar que se tiene, no quiere decir que sea, pero entonces se tiene como tiempo un año. Si el sujeto ya excedió este tiempo de año, entonces quiere decir que la pérdida ya fue más una justificación que un aprendizaje. Entonces por eso hay muchas personas que se aferran mucho a sus pérdidas, porque entonces la pérdida le da oportunidad para que ahora en su presente se haga responsable. ¿Qué decíamos que iba a pasar? Bueno, algo que tenemos que hacer durante la pérdida es dejar que este sujeto descargue lo que siente. Si la pérdida es presente, entonces tiene que formar una descarga. Pero si ya hablamos de que la pérdida es en el pasado, entonces aquí ya tiene que haber una reinterpretación. Y tenemos que revisar,
Bueno, porque esa pérdida es una tragedia. Decía Denise, bueno, esto no nos gusta porque es incómodo, pero yo les decía, esto va a durar un tiempo y después se va a ir. ¿Por qué esto que solamente tiene un tiempo se prolonga? Por la interpretación que tenemos del evento. Por eso les decía, ese es el resentir, ¿no? Que lo estén cuente y cuente y cuente y cuente. Cuando después de un tiempo, esta tendría que tener una reinterpretación y una práctica distinta a la que estoy haciendo, ¿no? Porque imagínense, se muere alguien o pierdo algo y parece que mi vida se quedó aquí, en ese tiempo. Entonces esa pérdida me da oportunidad de resignificar muchas cosas. De darle un sentido distinto, ¿no? De decir, ok, ya perdí algo, pero entonces, ¿cómo es que mi vida va a tener sentido ahora? ¿Qué es lo que le va a dar sentido? Y en su vida, en la de ustedes, ¿qué les ha dado sentido? ¿Qué es lo que hace que su vida tenga sentido y que no esté relacionado con ninguna otra persona? Que no digan, ah, mi vida tiene sentido por mis hijos, por mis papás, por mi pareja, por mis hermanos, por mis nietos, por mis primos. No, que ustedes digan, mi vida tiene sentido por esto. Porque aparte el perder a alguien los deja como muy cerca de saber que pues, ustedes también en algún momento se van a ir. ¿Qué significado tiene su vida? Porque estas las van a experimentar a lo largo de toda su vida. Y dependiendo de la importancia, va a ser el impacto que va a tener esta pérdida. Pero solamente va a durar un tiempo. De ahí, en el presente, que han aprendido de esa pérdida o solamente las han vivido desde acá. Desde creer que todo lo que viven es una tragedia. Porque les digo, lo natural sería que lo pierda y entonces le doy un significado distinto y lo entiendo de una manera diferente. Pero si yo tengo mi sistema de creencias en donde pienso que esto no lo tendría que sentir y que tampoco tendría que perder, entonces todo lo que me llegue como pérdida voy a sentir que es una tragedia. Y yo les decía, se va a ver como un castigo, ¿no? Como si la vida, si Dios, si alguien fuera de ti te castigara por vivir algo que es natural. Las pérdidas las han experimentado hasta cuando cambiaban de grado, ¿no? Cambiaban del kinder a la primaria y perdían a sus amigos y ya no se volvían a recuperar. A veces como que tenían contacto con algunos, pero ya esa etapa pasó. Igual de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa, pero eso se perdió. ¿Qué otras pérdidas viven cotidianamente? Trabajo. El trabajo. De objetos. De objetos. Celulares. Ajá, celulares. Dinero. Dinero. ¿Qué más? Siento que puede ser incluso la vida misma, ¿no? Porque en cada momento que pasa nos vamos haciendo más viejos, entonces a lo mejor en un sentido muy filosófico, pues también vamos perdiendo vida. Así es, ajá. Vamos perdiendo tiempo, ¿no? Hacemos una pérdida bien grande de tiempo. Pero como esas son cotidianas, no tienen la misma intensidad. A cuando perdemos algo que para nosotros parece realmente significativo y entonces nos oponemos a vivirlo. Y eso genera mucho desgaste. Entonces no estamos desgastados por haber perdido algo o alguien. Estamos desgastados porque creemos que no debimos de haberlo perdido. Y ahora es, ¿y por qué? ¿Por qué el otro no se tuvo que haber ido? ¿Por qué no tuve que haber perdido, no sé,
a una persona. ¿Por qué? La salud. ¿Por qué no tuve que haber perdido? Si es algo natural. Por eso les decía, este es el que no nos deja vivir ni entender la naturaleza. Y que entonces acá nos deja en el papel de una tragedia y acá entonces así es como sufrimos. ¿No? Aquí ya se queda en el sufrimiento, porque entonces todo el tiempo nos lamentamos de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces llega esta primer pérdida que es la del vientre y después llega una que es la pérdida de identidad. Y de esta tampoco nos percatamos. De la pérdida de identidad tampoco nos percatamos. Porque la primera clase que veíamos justo el quién soy, yo les preguntaba, bueno, lo que viven ahora era lo que ustedes querían vivir cuando eran niños. Y la mayoría de veces es no. Pero entonces llega un punto en el que yo pierdo el quién soy, a dónde voy, qué quiero, qué busco, y solamente vivo pues lo que la vida me ponga. Y que no es que la vida me ponga, sino a partir de mis actos va habiendo una consecuencia y eso es lo que yo vivo. Y eso es lo que ahora me cuenta que pesa, que quería, lo que buscaba, lo que esperaba, es como no está en mí. Y vivo de manera automática. Entonces ya no tengo identidad. Ya no hay un ¿qué quiero? Por eso les decía, pónganse a pensar, ¿qué tiene significado en su vida que no esté relacionado con alguien más? ¿Por qué se despierta? ¿Por qué se levanta? O solamente se levantan por todo lo automático que es. Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la escuela, me tengo que despertar solamente porque tengo que. Pues simplemente porque, pues por la vida, ¿no? Porque la tenemos que saber vivir ahora, ¿no? Y aprovecharla. Porque como decía la compañera, en cualquier momento la vida se va. Pero como no somos conscientes de, entonces no nos importa. O sea, tendríamos que justo vivir, pero no vivimos. Sobrevivimos, estamos acostumbrados, en esta pérdida de identidad, nos acostumbramos a sobrevivir. Por eso les decía, el tanatólogo, su principal, principalmente en lo que se enfoca es en tu presente, ¿no? No se enfoca en, es que perdí, o sea, sí te deja sentir, porque algo que hace es ayudarte a sentir, pero se enfoca en, sí, pero ahorita, ¿qué puedes hacer? Ahorita, ¿qué herramientas, qué habilidades podrías tener para poder enfrentar esta pérdida? Entonces, este está muy enfocado en el presente, en que te hagas responsable aquí en el presente, que sientas, pero que estés aquí. Y entonces, ¿qué necesita? Por eso les decía, este pasado se necesita reinterpretar y la función del tanatólogo es acompañar y se enfoca en tu presente. Entonces, por ejemplo, la terapia tanatológica es una terapia breve o momentánea, porque solamente se va a enfocar en el tiempo presente. Bueno, ya perdiste a alguien, ese es tu presente, que estás perdiendo a alguien, te ayuda a resignificar, pero no está tanto tiempo. Porque aquí lo que busca es que aceptes, llegues a la aceptación y a la sanación de la pérdida y ya. Y ya después pues termina su trabajo, ¿no? Y la parte psicológica va enfocada en otro ámbito, que es a darte un tratamiento. Pero este solamente es breve.
Ok, te voy a ir a acompañar, te voy a ayudar a que lleves a cabo tu pérdida, voy a estar aquí, vamos a sentir, vamos a resignificar esta pérdida, que dejes de vivir las pérdidas como una tragedia y entonces aprendas a vivirlas como un aprendizaje y dejes de resentirte con la vida, contigo, con todo, porque no vives lo que quieres. Cuando lo que tú vives es consecuencia de tus actos. Una elección tuya, de manera indirecta, pero fue una elección tuya. De hecho, dicen que hasta el nacer es nuestra elección, ¿no? Porque no sé si han escuchado a las adolescentes que nos dicen, pues yo ni quería vivir, ¿no? Yo ni te pedí vivir y es que crees, chiquito, que desde que respiras, sí querías. Hubieras muerto entonces, ¿no? Si no querías, ¿cuántos hay? ¿Cuántos embarazos hay que no se logran? ¿No? ¿O cuántos bebés hay que nacen y no pueden respirar? O está la muerte de cuna. Entonces, esto no sí quería vivir, porque uno ahí sí tenía fuerza para vivir. Y por eso les decía, el objetivo es que este sujeto, a partir de las pérdidas, vea la causa, que era algo que hacíamos en la dinámica pasada, ¿no? Cuando decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer o cómo es que se lleva el proceso para generar esa pérdida? ¿Qué hacemos? Buscar la causa para ver el efecto. Entonces, esto es algo que el paciente tiene que entender, que todo lo que vive es causa de algo que hizo. Y entonces le quitamos esta creencia de que tiene mala suerte, de que la vida está en su contra. Hay un libro que se llama Tenemos para la pareja que nos alcanzó. Y ahí habla de la postura de víctima. Entonces, cuando nos encontramos con una persona salud que constantemente está viviendo o enfrentando pérdidas o tragedias, es porque vive mucho en esto. Pero como no se da cuenta y no percibe cómo es que llegó al punto de quedarse ahí, entonces piensa que todo está en su contra. ¿No? Hay gente que dice, no manches, yo creo que estoy sanado. O dicen, no, a mí se me hace que me hicieron brujería. Porque voy una tras otra y es, no. Bueno, la brujería está aquí, mira. En causa y efecto. Y eso es lo que tú tienes que revisar. Que quien se está haciendo el amarre y la brujería eres tú, solita. Pero no lo entendemos, porque no vemos nuestras causas. O no entendemos que parte de la vida misma es perder. Por eso les decía, hay pérdidas cotidianas, por ejemplo, el cambiar de un ciclo a otro. Si tú no te cambias a otro ciclo, no vas a aprender. Si no cambias de la primaria a la secundaria, no vas a aprender. Les decía, en esta, si no salgo del vientre de mi mamá, me muero. Lo único que ha hecho que interpretemos estas pérdidas como una tragedia ha sido nuestro sistema de creencias. Y además que la tanatología viene con un término muy común que se conoce como resiliencia, que es la capacidad del sujeto a sobreponerse ante la adversidad. Y dice, bueno, sí, lo que viviste no te agradó, no te gustó, no era algo que quieras vivir, pero reponte. Ya tienes que reponerte, tienes que resolverlo. No te puedes quedar ahí. Tienes que continuar. Y entonces ahí es donde ocupa la resiliencia. Tienes que generar herramientas para reponerte ante ese evento. Porque hay eventos que si no elegimos, que son los naturales. Por ejemplo, nosotros no elegimos pues un tsunami. Aunque como seres humanos sí tenemos impacto en, ¿no?
porque gracias a toda nuestra contaminación se dan esos eventos naturales. Un temblor, un terremoto, tampoco lo elegimos, pero sí tenemos que elegir cómo resolver y cómo enfrentar esa adversidad, porque no nos podemos quedar todo el tiempo acá en el sufrimiento, porque se desgasta. Ese vuelve mi vida, pues sí, una tragedia. Ya es fea, es aburrida. Porque les decía, aquí en este sufrimiento solamente sobrevivo, cuando en mi naturaleza tendría que estar el vivir. Pero así se siente vivir. Con dolor, con tristeza, con miedo, con enojos, con llantos, que también está la otra parte, ¿no? Que es la alegría, la satisfacción. Pero también van a haber otras cosas que son placenteras, pero yo no voy a poder vivir una sin la otra. Y si yo no me adapto a que esto es algo que va a suceder, que me va a pasar, que voy a vivir, entonces todo el tiempo me la voy a pasar sufriendo. Y todo va a ser un motivo para sufrir. Porque pérdidas van a seguir viviendo. Era lo que decía Jerry, ¿no? A todos nos dijo viejos, Ana. Dijo, ya están viejos, van a envejecer. Y todos vamos para allá. Todos vamos a ese mismo sitio. Vamos a perder personas, por supuesto, un buen de personas. Unas por elección y otras pues porque ya terminó su ciclo. Entonces, esto lo vamos a seguir experimentando, pero les decía, imagínense que cada una de esas pérdidas se convierte en una tragedia. ¿Cuántas tragedias no vamos a estar cargando? Es que se fue mi primo, se murió mi vecino, se murió mi papá, y así te vas a estar cargando. Me estoy haciendo viejo, perdí mi trabajo. Entonces se va haciendo nuestro buchecito de tragedias. Cuando eso lo tenía que vivir porque yo tenía que aprender algo. Si yo perdí a alguien, es porque yo tenía que aprender algo de esa pérdida. Así es. La naturaleza sí es sabia, nosotros no, pero es así. Entonces, en el efecto va a estar lo que yo tenía que aprender. Entonces, dependiendo del efecto que se ocasionó, a partir de lo que yo causé, es lo que tengo que aprender. Entonces, ustedes tienen que ver, a partir de las pérdidas, qué es lo que tienen que aprender. Porque así nos va a tocar hacer con los pacientes. Que es bueno, esa persona perdió esto. ¿Qué tenía que aprender? ¿Qué teníamos que aprender de esa pérdida? Y a veces lo que más tenemos que aprender es, ya deja ir. Eso ya pasó. Sí duele, sí. Pero duele porque lo has prolongado un montón. Porque sigues aferrado a que esto no tenía que pasar. Y ahorita van a escribir, van a anotar en su cuaderno una pérdida que ustedes tengan. Y me van a dar 20 razones de por qué no tenía que pasar. Van a defender a su sistema de creencias. Porque ese les dice que no tenían que haberlo vivido. Que era una tragedia y que eso no les tuvo que haber pasado. Ok, entonces ahora 20 razones de por qué no les tenía que pasar. Porque ahí que van a poder conocer a su sistema de creencias. Que no tiene lógica, pero decimos que no me tuvo que haber pasado. Entonces, una pérdida, déjate preguntar, una pérdida y 20 razones por qué no les tuvo que pasar.
No quiero. ¿Cuál de todas? Ah, es cierto. ¿Ya? No. Es que en mi cabeza está más como el punto de sí tenía que haber pasado porque yo hice esto y esto. Ah, o sea, como la culpa. Ajá. Pues sí, bueno, entonces. Ajá, como tus razones de que fue tu culpa. De me lo merecía. Por mala. Es que casi siempre lo englobamos a que soy mala. Y 20 razones. Que sí, sí, cuando uno está ahí, ¿a poco no encuentra más de 20? Es de una pérdida, ¿no? Sí. Puede ser de lo que se va. Ajá, de lo que sea. Decimos, por ejemplo, no me tenía que haber pasado porque soy buena persona, porque yo dicto, porque soy entregada. Todo eso, escriban. Porque les digo, si hay un buen de argumentos, yo los escucho dar. En terapia escuchamos un buen el por qué no les tenía que haber pasado. Ya te empieza a escribir, es que no me tuvo que haber pasado por esto, esto, esto. Sí, también, chicas. No, esa es difícil. A ver, Ah, es cierto. A ver, compañero, escribe para ver qué puedo escribir yo. A ver, déjate Te copio. copio. Y nada más le cambio el nombre. Eso me acerques. Aparte se ve que vivimos igualito. Yo creo que vamos a dirigir. Sí, 20 razones. Pero debe de ser de uno mismo o de cualquier familia. De cualquiera. Algo Ajá, así. sí. Bueno, ¿cómo? Ajá, o sea, de un. Va a querer poner el vecino. El vecino vecino se se puso Sí. Los primeros, No, sí tiene que ser tuya, una pérdida tuya. Sí. Los primeros, por ejemplo, papá, mamá, ¿es familia nuclear? Ajá. Sí, tiene que ser una pérdida tuya. ¿Y por qué no te tuvo que haber pasado? ¿Por qué no te tenían que pasar? Por ejemplo, también luego se piensa que porque a mí ya me pasaron muchas cosas y otras más ya no es justo. Como dice, tantas cosas que me han pasado y ahora esto. Y si yo ya no, o sea, como que yo ya no siento eso, pero lo sentí, pero ya no. Ajá, sí. Aunque ahorita no lo experimentes, pero si en su momento lo viviste, así como lo pensabas.
¿Ya? Está fresco, ¿no? Ajá, hoy sí, de hecho, ¿Quieres me sacarlo con eso? voy a frío en la mañana, a ver si me da calor la cara. Ay, ojalá se quede regular. ¿Y ya se ve mejor ahí? Ajá, sí, creo que es. Es que haz de cuenta que los foquitos se reflejan acá en el pizarrón. Entonces se ve como el foco acá, pega la luz. Pero si apago, también no se ve en la de aquí. No se ve bien. ¿Cuántas llevas? Una. 7. ¿7? ¿Ya acabaron? ¿No? ¿Les está pasando trabajo? No, no. Sí. Yo creo unos 10 minutos y ya. Las que hayan podido hacer. ¿Vale? Sí, son. Pues algunos se quedaron, otros no. No, la mayoría se quedaron. Tú seguirás por aquí. Y bien. Y Carlos, ¿no? Esa. No, estoy de lunes. Y aquí ya no tiene.
Debes contacto con tu rojo, mamá, para que ellos escuchen mejor. Y él se vaya a pasar por su mamá. Sí, te van a embarazar. ¿Ay? Bueno, yo acabo de... Yo digo para que ellos te escuchen. Ya, está bien. ¿Cuántas tiene? Pues me doy. Yo 10. llevo 10. 10. ¿Tú, Denise, hiciste las 20? No, 19. ¿10? Pero me faltan 5. Te faltan 5. No me acordaba que eran 20. A ver, pues vamos a empezar con las que tengo. A ver, vamos a empezar a a ver, tú ya. Bueno, pues yo puse por la pérdida de mi padre. Y bueno, pues porque aún no era su tiempo. Y porque su enfermedad no lo tenía que llevar hasta su muerte. Porque aún lo necesitaba para que le diera consejos. Porque teníamos que volver a juntar a la familia que un día fuimos. Porque necesitaba ayudarlo aún más. Porque tenía que pedirle perdón. Porque teníamos que arreglar su casa y sus documentos de su casa, porque aún tenía que conocer a todos sus nietos, porque teníamos que estar más unidos, él y yo, porque aún estaba, bueno, no tan viejo para que ya se fuera a esa edad, porque merecía vivir mucho mejor, porque tenía que arreglar las cosas con uno de mis hermanos, porque él se alejó mucho de sus hijos y teníamos que pasar más tiempo. Y porque yo lo necesitaba a mi lado. Ay, yo no necesito. Paso. Pues yo puse porque la amaba mucho, porque no tuve mucho tiempo de convivir de manera sana, donde nos conociéramos un poco más, porque apenas nos habíamos reconciliado, porque era muy joven. Es la pérdida de mi papá, le dije. Pues porque tenía una hija chiquita, porque tenía muchos planes, porque tenía muchas ganas de recuperarse, y porque todos los días luchaba mucho contra su dolor y la enfermedad para salir de ahí, porque tenía mucho miedo y porque tenía muchas ganas de estar juntos, porque no nos apreciamos a tiempo, porque queríamos ir a la playa y porque por fin tenía amigos de verdad.
porque por fin entendió que no tenía que estar enojado siempre y porque... Y ya. Muy bien. Bueno, yo perdí a mi salud. Pues siento pues culpa porque yo no me cuidé. Y otra pues porque a mí me gustaba, no, o sea, caminar mucho. Me gustaba ayudar a la gente, bailar, hacer manualidades, porque era independiente, trabajar y pues porque no pude apoyar a mi hija con su bebé cuando nació. Así, muy bien. ¿Yo? No, bueno, no me cumplí 16. No es la pérdida de mi papá igual, ¿no? Porque fue injusto, porque no era su tiempo, no merecía morir de esa manera. Si tan solo hubiera llevado sus dietas a cabo, si uno de mis hermanos hubiera dado el trasplante, si hubiéramos prestado más atención a su enfermedad, o porque a mí me tocó vivirlo a temprana edad. Si yo hubiera estado en condiciones para hacer el trasplante, quizás viviría. Si su mujer lo hubiera cuidado mejor, ¿por qué no vendió sus carros para comprar un trasplante? Si uno de sus hermanas lo hubiera ayudado, porque aún tenía muchas cosas que hacer, porque aún teníamos muchas cosas que hacer juntos, porque su vida terminó así, quizás porque él decidió alejarse de nosotros, porque nunca expresó realmente su sentir, y quizás por las malas decisiones que tomó en su vida. Yo puse perderme a mí misma. El por qué no me puedo pasar a mí eso, porque no soy mala persona, me perdí por preocuparme por alguien más, por dar más por alguien más, por quedar bien con los demás, por el que dirán, por no exigir más, por miedo en decir el no puedo y el pensar el que siempre estoy para después. Bueno, yo puse en cuestión a la familia, pero no la familia nuclear, sino, ¿cómo se dice? La que tú formaste. La que yo formé. Culpa por no hacer el proceso que se me indicó hace 5 años, por permitir infidelidades, por no saber resolver, por vengarme, por permitir engaños, por soportar indiferencias. Estuve para él, económicamente siempre tuvo mi apoyo. Dejé a mi familia nuclear porque no quería que conviviera con ella. Fallé por estar para él, por mi carácter, por miedo a estar sola, por querer que estuviera siempre, porque dejé mi vida, porque renuncié a cosas, lugares, personas, porque lo defendía todo el tiempo, porque le enseñaba a trabajar. Porque la ayudé en su adicción, porque invertí mi vida y porque en ese tiempo lo amaba incondicionalmente y renuncié a cosas. Ok, muy bien. Y nos falta Yadi, que está en línea. Yadi, ¿nos dices las tuyas, porfa? Bueno, yo puse como pérdida personal la seguridad en la vida. Porque, porque a mucha gente no le pasa y porque me tuvo que pasar a mí. Yo era feliz y confiada. No es justo porque yo no era una buena persona.
violencia me robó la paz y la tranquilidad, porque yo no quería experimentar esa preocupación, yo no la pedí, porque los padres no debemos experimentar el dolor ni el miedo de perder o sentir vulnerables a nuestros hijos, porque mi hija estaba muy asustada y yo no la podía ayudar, porque se supone que de manera natural los que están en riesgo de muerte somos las personas que somos adultas y no los niños. Y solo eso. Ok, Jenny, muy bien. Entonces, aquí, en la dinámica que hicimos, lo que vamos a hacer es identificar ¿vale? Ese es el sistema de creencias, el que nos dicen por qué no deben de suceder las cosas. Y una parte importante es que podamos nosotros redirigir el por qué y entendamos el para qué. ¿Para qué tuvo que pasar? ¿Sale? ¿Le pueden tomar foto para que ahorita le enviemos al grupo? Porque vamos a escribir. Pero espero que se quede todo. ¿Ya? Ok. Voy a borrar. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener diferentes tipos de pérdidas, ¿vale? Van a estar las pérdidas de la vida. Estas están relacionadas cuando pierdo a un ser querido por muerte, o cuando yo tengo una enfermedad terminal y pues sé que lo que tengo que enfrentar es el final. Van a estar las pérdidas de uno mismo. Estas van a estar relacionadas con la salud, o sea, cuando pierdo la salud, cuando pierdo mi identidad, o cuando tengo algún cambio físico. Cognitivo. Por ejemplo, en el cognitivo puede ser cuando tenemos Alzheimer, ¿sabes? Que ya no tengo la noción o la facultad de mi presente. Y van a estar las pérdidas de las etapas. Por ejemplo, cuando pasamos de la niñez a la adultez, a la vejez, que a veces cuando no queremos experimentar estas pérdidas, algo que sucede es que nos aferramos a alguna de estas etapas y nos quedamos fijados y pues ya no la transitamos de manera óptima. Ya nos quedamos como o en la niñez o en la adultez o casi nunca queremos esto. Porque esta que nos hace pensar pues en el final de nuestra etapa. Me faltó la adolescencia, ¿no? Porque hay quienes se comportan como adolescentes. Y esas son las etapas que vamos a experimentar o que podemos experimentar a lo largo de la vida. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? ¿Seguros? ¿Sí? ¿En serio? Les voy a hacer examen. Ahora. Vamos a tomarnos un cafecito para que sigamos imaginando esto. Chihuahua está muy bien. Pero sí va a perder, ¿no? ¿No? ¿Qué? Vale. Y ya si quieren ir al baño o algo para estirarse, porque ahorita vamos a hacer otra dinámica, pero para que se relajen. No, ya se apagó otra vez. Pasa el otro.
La cocina. Ajá. ¿No entra bien? ¿No embona bien? No, no es buena. ¿Cómo se llama el perro este? Ah, Hércules. El Hércules, ¿verdad? Que era del vecino, ¿no? Es muy lindo, ¿no? Ay, sí, ay, sí, pero No me cosa. deja. Voy, No, voy al baño y ahí Chucky me está. acompañó. Ándale así. A ver, ese que se lo ha ganado. Wow. Se ve re bonito. Le digo a tu papá, oye, pero si es más tu hijo que mío. Y dice, ¿Qué pasa, Yadi? Ay, me tengo que retirar. No había visto la hora, pero Ajá. no veo a que me pierda la última parte. Me voy a la grabación. Sí, sí, no te preocupes. todos estos eventos. Muchas gracias. Nos vemos. Sí, El bye. grande es de tu papá y el pequeño es de él. ¿Ese quién lo hizo? Los mandaste. Y ese también. Todos son bonitos. Sí se parecen a él. O hacemos primero la dinámica en lo que se calienta y ya después nos vamos a cocinar. ¿Sí? Hubiera aprendido desde antes. Se mojó aquí. Muy bien. Pero esa la vamos a hacer acá. ¿Va que va? Entonces, pónganse de pie y nos vamos a ir para allí. Ese es que círculo religioso, ¿no viste? Sistema de creencias. Ah, Te digo que tu religión ataca a las 3 veces. No es por la Santa Cruz. sistema de creencias. Círculo religioso. Ok, muy bien. En algún momento me acuerdo de la hora de San Miguel, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? O la hacemos en el patio. Tú si quieres. Ajá, a ver, agárrense de las manos. Y vamos a hacer la hora de San Miguel. ¿La tienen que cantar? No, mano, no. A lo maduro, a lo seguro, que se voltee. ¿Y quiere que se voltee? Anda de burro. Así, ándale. Ahora más rápido. A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos cargan, cargan bien. A lo maduro, a lo seguro, que se voltee. A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos cargan, cargan bien. A lo maduro, a lo seguro, que se voltee. El nombre de a la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos cargan, cargan bien. A lo maduro, a lo seguro, que se voltee. La muchacha de rosa. A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos cargan, cargan bien. A lo maduro, a lo seguro, que se voltee. La de corazón. Ya. Ya lo hacen, ¿no? Ahora sí, perdón. Muy bien. Ahora pónganse en fila. Pero no sé si tienen dos filas. ¿Dos filas? Dos filas. Ah, dos filas. Yo ya vi que vienen de dos filas. Ahora me gusta que chuecos, así que. Así que ponte aquí. Y ahorita, como ahora estamos ok, yo les voy a dar indicaciones. Cuando yo les diga hoja, se van a agachar hasta sacar la hoja, ¿vale? Por ejemplo, les voy a decir manos en las pompas, en la cabeza, solo les van a acompañar los ojos,
En las rodillas, hoja. Ahora cambie. Fíjense. Así, ok. Nariz, boca, brinco, manos arriba, luego rodillas, luego hombros, rodillas, brinco, vuelta, hoja. Se voy. Se voy. Vuelvo a girar. Ahora cambiar. Orejas, cachetes, manos arriba, abajo, derecha, a la izquierda, giro, media vuelta, abajo, arriba, abajo, arriba, hoja. Cintura, hombros, espalda, nariz, rodilla, tobillo, tobillo, rodilla, hombros, hoja. ¿Quieren saber? Nariz, oreja, cabello, hombro, rodilla, pie, mano, cintura, hoja. Su hoja. Ay, me cansé. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer una línea de tiempo de nuestra vida, ¿vale? Y en la línea de tiempo tenemos que poner y colocar las diferentes pérdidas a las que nos hemos enfrentado. ¿Va? O sea, por ejemplo, año. ajá, sí. Por ejemplo, vamos a poner a los 5 años, ¿no? Ajá, y así. Las pérdidas que ustedes consideren más significativas. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Ahí está. Línea de tiempo. Que nos acordemos. Sí, las que tú tengas más, de hecho, son significativas, se te vas a acordar. A lo mejor no todas, solo las que sean importantes. Si hay alguna, porque, bueno, también está algo que se conoce como el duelo de lo no vivido, que son, por ejemplo, alguien que nunca conoce a su papá, son pérdidas que tú no estuviste en el momento, pero sí las sentiste.